Ser podcast. Hora 25 de los negocios, con Aimar Bretos y Pablo Anzola. Porque el mercado inmobiliario está en niveles récord, el precio de la vivienda, lo decíamos, ha marcado su máximo histórico en 2025. España vendió además 700.000 casas el año pasado y ese es el nivel más alto en 18 años. Se venden muchas casas y sobre todo muy caras, mientras el esfuerzo de inquilinos y de compradores ya casi no da para más. Y es que llevamos 10 años de subidas de precio interrumpidas, de un encarecimiento desbocado especialmente desde el COVID, y la asfixia podría empezar a enfriar el mercado este año. Así que hoy en Hora 25 de los negocios analizamos la foto finish del mercado inmobiliario en 2025 y lo miramos con lupa, porque aunque los grandes indicadores reflejan un mercado que suma y sigue, que no da tregua, hay otros algo más escondidos que empiezan a apuntar a un cambio de ciclo, a cierta moderación, después de haber roto casi todos los registros en 2025. Pues pagamos entre 800 y 900 euros. O sea, nos consideramos afortunados. Lo que no es normal es... Este es el sonido de la crisis de vivienda que sigue sacudiendo nuestro país. Si yo gano unos 1.500, pues ponle pues un tercio, un poco más, haciéndolo compartido, ¿sabes? Los precios están absolutamente... El sonido del que sigue siendo el principal problema de los españoles según el CIS de esta semana, y lo es ya desde hace más de un año. Si todo está hecho para el turismo, si todo está hecho para los ricos, ¿dónde va? Todo apunta a que esta banda sonora seguirá marcando este 2026. Venimos de un año en todo caso récord para el mercado de la vivienda. Hay que recordar que los precios de compra han subido casi un 10%, han pulverizado todos los récords. Los del alquiler se han disparado un 8% en 2025, acumulan ya una subida del 41% en los últimos 5 años, y pese a todo esto, pese a este subidón, la actividad no se ha frenado, porque España vendió casi más vivienda que nunca el año pasado. No se ha frenado en 2025, pero sí podría empezar a contenerse este 2026. Y no tienes forma de encontrar nada. Y el alquiler supera más del 60% de lo que cobro, entonces... Y contener también al menos un poco este sonido en la calle. De momento vamos a empezar con la foto finish que comentábamos, la foto de los precios y de las operaciones, porque el sector inmobiliario está saboreando un momento muy muy dulce. Sira Valdés, buenas noches. Hola, buenas noches. Porque Sira, la vivienda se encareció el año pasado un 9,5% exactamente, sube mucho, sube de hecho a un ritmo que no veíamos desde la burbuja y hasta tocar los casi 2.300 euros por metro cuadrado. Sube además la vivienda prácticamente sin interrupción en la última década. La Comunidad de Madrid, donde la vivienda se encareció un 16% el año pasado, encabeza esos incrementos, seguida de Canarias, Murcia y Asturias, aunque el precio de la vivienda ha subido en todas las comunidades autónomas y en prácticamente la mitad lo ha hecho a doble dígito, según ha constatado el Colegio de Registradores. Sube especialmente la vivienda usada, que se revalorizó en 2025 casi un 10%, y lo hizo en todas las comunidades, especialmente en Madrid, Canarias y Cantabria, frente al 8% que se encareció la vivienda nueva, aunque el precio de esta sigue siendo más elevado, 2.500 euros el metro cuadrado, frente a los 2.317 euros por metro cuadrado que cuesta la usada, lo que supone que en ambos casos comprar una casa es ahora más caro que nunca. Ese informe ofrece, por cierto, otro indicador bastante interesante, y es el índice de la vivienda repetida, que sigue la evolución exactamente de un mismo inmueble. Y nos dice además que la casa que compramos hoy, exactamente el mismo piso, cuesta en torno al doble, un 110% más que hace 10 años, un 110% más. Esta es la magnitud del subidón que la vivienda ha pegado en los últimos años y especialmente después de la pandemia. De momento estos precios no suben lo suficiente como para frenar las ganas de comprar. En el último año la demanda de vivienda se ha disparado un 30%, un 72% lo ha hecho si nos fijamos en los últimos 2 años. Es lo que están destacando distintos organismos, lo hacía el Banco de España. Hemos tenido un proceso de aumento poblacional muy significativo que ha elevado la demanda de vivienda tanto de compraventa como de alquiler en nuestra economía. Hay otros 2 cambios demográficos que son un poco más sutiles, pero también son importantes para explicar las presiones de demanda, como son, por una parte,
la reducción progresiva del tamaño medio de los hogares españoles. Y luego también, como todos ustedes saben, se ha venido produciendo en las últimas décadas una creciente concentración de la población en las áreas urbanas que, de nuevo, focaliza la demanda en determinadas zonas. Escuchábamos a Ángel Gavilán, el director general de Economía de ese organismo del Banco de España, y el asunto es que este boom de la demanda sigue dando alas a las compraventas, porque en esto España cierra también casi otro año récord. El viernes el INE va a confirmar la cifra exacta de 2025, pero el Colegio de Registradores ya apunta en sus cifras oficiales a que en nuestro país se compraron y vendieron el año pasado casi más viviendas que nunca. Fueron algo más de 700.000 y eso es, Sira, el máximo desde la burbuja inmobiliaria. Sí, concretamente el año pasado se produjeron 705.357 operaciones de compraventa inmobiliaria en nuestro país, un 10,7% más que el año anterior. Es la cifra más elevada en casi 18 años. La compra de viviendas se incrementó en todas las comunidades autónomas, pero ese aumento es especialmente relevante en regiones como Castilla y León, Extremadura y Murcia, y solo en 3, en Canarias, Navarra y Comunidad Valenciana, el incremento de compraventas se queda por debajo del 5%. Además, tal y como recoge la estadística registral inmobiliaria, buena parte de esas viviendas se vendieron a compradores extranjeros, casi un 14%, prácticamente 1 de cada 7, aunque en determinadas regiones, principalmente las más turísticas como Baleares, Canarias y la Comunidad Valenciana, ese porcentaje se mueve entre el 25 y el 30%. Bueno, pues hasta aquí la fotografía del año que acabamos de cerrar, y a partir de esta foto finish de 2025 viene el pronóstico, porque es cierto que la mayoría de análisis, la mayoría de informes apuntan a que tendremos más crisis de vivienda este 2026. Estamos acumulando muchos pedidos que no consiguen después transformarse en precio en operaciones de compraventa, por la dificultad evidentemente que tiene la gente de acceder a la compra. Pero también es verdad que cada vez son más las voces, hoy lo explicaba Pablo Parín de Tecnocasa, que apuntan a cierto enfriamiento, a que después de todo este rally el mercado podría estar ya a punto de tocar techo. Conviene recordar que la vivienda, por su naturaleza económica, es un bien muy especial, es un bien de primera necesidad y sobre todo no es sustituible. No podemos decidir no tener una si no queremos o si es muy cara, simplemente estamos obligados. Así que el tope a este tipo de bien, tanto del alquiler como de la compra, lo están empezando a marcar los salarios. Quiero alquilar un piso y te piden unas condiciones que realmente no... Quien gana, suponte un estudio de 700 euros, te piden una nómina de 1.700 euros. ¿Quién gana 1.700 euros? Con los sueldos que hay y el coste de la vivienda, el poder acceder a una hipoteca no es fácil. El problema y el punto al es que ha llegado esta de tensión, hay que recordar que el alquiler se ha disparado un 95% en 10 años, 3 veces más que el salario de los jóvenes, es el que hace que parezca que los precios ya no pueden seguir subiendo, sencillamente porque nadie los puede pagar. Es cierto que los informes no apuntan todavía a una caída en los precios en 2026, pero sí apuntan a cierta moderación en las subidas. Hay una serie de elementos que nos llevan a pensar que quizás el 2026 no sea exactamente, no siga las pautas del 25. No estamos hablando de una baja de precio, pero sí que quizás, digamos, el incremento puede que no sea tan sostenido también durante el próximo año, bueno, este año. Es el diagnóstico que hacían los portales inmobiliarios. También los registradores hablaban de una tendencia que no era sostenible, y lo cierto es que algunos indicadores muy concretos empiezan a dar ya síntomas de haber tocado techo. Primero, el tiempo que las viviendas permanecen anunciadas. En 2025 fueron 77 días y esos son 4 más que en 2024. Supone además ese repunte el primero después de 5 años de caídas. En segundo lugar, la negociación entre compradores y vendedores. Estamos ante unos márgenes que no veíamos en 18 años y eso podría ser síntoma también de que algo empieza a enfriarse. Y tercero, una asfixia sobre los salarios, la que comentábamos, que ya no puede ir a más porque no hay mucho más margen. Los alquileres se están comiendo casi la mitad de sueldo en ciudades como Madrid o como Málaga. Y en términos de compra, hoy Tecnocasa dice que en 1 de cada 3 grandes ciudades españolas el acceso a una hipoteca se complica.
Tranquilo, que ni ese tatuaje es definitivo, ni tienes que estar con esa hipoteca para siempre. Puedes traerla a ING. Este sonido, el de una hipoteca, es de hecho inalcanzable en el 30% de las 77 ciudades que se han analizado, según Tecnocasa. Dicen que ese acceso a la hipoteca es difícil y hasta crítico en algunos puntos como San Sebastián, como Palma o como Madrid, que están liderando ahora mismo esa lista de municipios con menores posibilidades de acceder en función de la renta. José García Montalvo es profesor en la Universidad Pompeu Fabra. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. José, no sé si este nivel de compraventas, este nivel de precios que hemos visto en 2025 es sostenible ya a largo plazo. ¿Esto aguanta? Bueno, yo creo que hay señales muy claras de que el nivel de precios ha llegado a unos límites en los cuales es muy difícil ya que pueda seguir creciendo a este ritmo. Y por lo tanto empiezan a haber señales claras en el mercado de que pues los días para la venta de una vivienda se van alargando, los descuentos que se consiguen, que hasta el año pasado han sido mínimos, pues han empezado a aumentar un poco, y estos son señales inequívocas de que esta tensión entre un comprador que piensa que los precios van a crecer indefinidamente y muy rápido, y un vendedor que ya no puede llegar a unos niveles de endeudamiento superiores, pues esta decisión se tiene que resolver a favor del comprador, sin duda. Hoy en la presentación de ese informe de la cátedra de Tecnocasa de UPF comentabais precisamente eso, que podemos esperar cierto enfriamiento en el mercado, en los precios. No sé si esto, y para quien nos esté escuchando en casa, se puede traducir en un estancamiento, en un abaratamiento del alquiler, de la compra. ¿Hablamos más de estancamiento o de abaratamiento? No, hablamos de estancamiento porque hay que pensar que de aquí la semana que viene o a finales de la semana que viene saldrán los precios de la vivienda del último trimestre del año 2025 y del conjunto del 2025, que será un número muy elevado. Y entonces, digamos, todas las señales que reciben los ciudadanos sobre qué está pasando con la evolución de los precios son del pasado. Entonces esto genera una cierta inercia, poco a poco, pues y luego saldrá el de un portal y luego tal. Entonces esto va generando en la mente colectiva, va generando esta impresión de que los precios crecen mucho más deprisa de lo que realmente crecen, que es efectivamente lo que sucede. O sea, la gente tiene la percepción de que el precio de la vivienda está creciendo más rápido de lo que las estadísticas dicen, y por lo tanto esto es lo que hace que el vendedor, digamos, se muestre reacio a bajar los precios o ponga un precio de oferta inicial muy elevado. Y luego está el diagnóstico general, porque hoy también destacabais que precisamente los precios suben porque la oferta es insuficiente. José, no sé si falta oferta de vivienda o falta más bien oferta de vivienda para vivir. Quiero decir, ¿hay que construir más o hay que reconducir más bien el uso de la que ya existe? Bueno, hay que hacer las dos cosas. Por una parte hay que construir más. Yo creo que ya es muy difícil argumentar o mantener que sin construir más este déficit que se ha producido en estos últimos 4 o 5 años se puede solventar. Y luego, por otra parte, sí, lo que hay que hacer es intentar, sobre todo para el tema del mercado de alquiler, hay que intentar que la oferta de mercado de alquiler se mantenga o crezca lo más rápidamente posible. Y esto significa no ahuyentar la oferta, utilizando medidas que al final lo que hacen tienen unos efectos colaterales negativos, son contraproducentes. Por lo tanto, hay que, la máxima hipocrática, por lo menos no hacer daño. Nuestras medidas tienen que ser siempre dirigidas a que la oferta aumente, tanto la oferta de venta como la oferta en alquiler. Si yo lo que hago es poner trabas al alquiler, lo que va a hacer la persona que tiene una vivienda en alquiler, que la gran mayoría ni son grandes tenedores ni son nada de eso, son personas pues normales, o es un diputado del Parlamento, por ejemplo, que salió el otro día que una proporción elevada también tienen viviendas en alquiler. Pues ¿qué van a hacer? Dado que los precios en el último año y medio, 2 años han subido muy rápidamente, la opción que tienen es, pues como hay mucha demanda de compra-venta, pues la vendo y me quito problemas de encima. Y la verdad es que esto no conviene, porque el problema fundamental está en el mercado de alquiler. El problema fundamental lo tenemos en la gente que tiene un nivel de renta limitado y tiene que ir al mercado del alquiler a precios de mercado, digamos, porque no hay suficiente parque de vivienda social, ni muchísimo menos en alquiler. Por lo tanto, ahí tenemos el problema. No podemos permitirnos
que se vaya de ese mercado ni una sola unidad. Que necesitamos que haya más, de hecho. Y por lo tanto hemos de ser muy cuidadosos en las políticas que aplicamos, porque ahí realmente está la parte más complicada, más sangrante y más difícil de la accesibilidad de los ciudadanos a la vivienda. Y le voy a hacer una pregunta más antes de despedirnos, porque es cierto que esta crisis y este calentón no es único de España. En Estados Unidos, por ejemplo, donde hemos llegado a escuchar a Donald Trump proponer prohibir la compra de viviendas a los grandes fondos, allí también hay problemas y allí también hemos visto un ligero frenazo en la actividad según los últimos datos de enero. Le pregunto también, profesor, por toda esta crisis global, ¿por qué está golpeando especialmente a los países desarrollados al mismo tiempo y de manera conjunta? Bueno, hay un problema que compartimos, no tanto los países, sino yo hablaría más de las grandes ciudades y las áreas metropolitanas de los países más desarrollados. Eso que compartimos y que es lo que hace que sea muy difícil el acceso es que desde el 2007-2008 se ha producido una caída muy sustancial en la producción de vivienda. No solamente en España hemos pasado de una producción aberrante de 14 viviendas por cada 1.000 habitantes en 2007, que eso era un sinsentido, a una vivienda y media por cada 1.000 habitantes. Esto es muy poco, a 2 viviendas últimamente, ¿no? Pero esto mismo ha sucedido en muchos otros países. En 11 países desarrollados, tú cuenta, y cayó de 6 hasta 2 y ahora ha subido a 3 viviendas por cada 1.000 habitantes. Esto es poco para la gran demanda que hay en esas zonas concretas. Porque aquí no vale el construir en cualquier sitio, hay que construir donde la gente quiere vivir. Y la gente quiere vivir en las grandes áreas metropolitanas y en todos los países, estas grandes áreas metropolitanas, llámese Londres, Berlín, París, Barcelona, Nueva York, San Francisco, tienen este problema. Y este problema, digamos, no se puede resolver desde la perspectiva tradicional de construir más viviendas en la ciudad, porque hay ciudades donde realmente hay muy poco espacio. Hay que pensar en áreas metropolitanas, y cuando piensas en áreas metropolitanas más grandes hay que pensar en infraestructura de transporte, porque es que si no, por lo tanto hay que pensar la ciudad a partir de ahora, no solo primero la ciudad y luego la infraestructura de transporte, hay que pensar primero en la infraestructura de transporte y luego en la ciudad. ¿Hacia dónde se extiende esa ciudad? Porque lo que no puedes tener es a los ciudadanos colgados en unos ferrocarriles de cercanía, porque vienen a trabajar y están ahí, pierden la mitad de su día en un ferrocarril, porque no está bien diseñado el sistema para ese nuevo entramado, digamos, o esa nueva área metropolitana. Pues José García Montalvo, profesor en la Universidad Pompeu Fabra, muchas gracias por su análisis aquí en Hora 25 de los Negocios. Buenas noches. Buenas noches. Pues mal. Fatal. Pues yo creo que estamos bastante peor. Yo tengo un hijo de 27 años que se quiere independizar. Esto nos decían en la calle cuando preguntábamos por el balance del año pasado en vivienda. A otra casa están pagando muchísimo más que el año pasado. Lo que decimos es lo que todos de nuestro entorno... Hoy los datos apuntan, lo decíamos, a cierta moderación, aunque la asfixia sigue siendo palpable y seguirán probablemente marcando los próximos años. 100.000 euros han subido los pisos. Hora 25 de los negocios. Cadena SER. Podemos decir que estamos cumpliendo con esa hoja de ruta, que es el compromiso. Este es uno de los protagonistas del día en los mercados, es Francisco Reynés, el CEO de Naturgy, que ha presentado hoy unos resultados récord para la compañía. El primer año, pues podemos decir con la cara bien alta que hemos vuelto a cumplir. Ganó más de 2.000 millones de euros Naturgy en 2025, es un 6% más, unos resultados, lo decíamos, récord. Adela Molina, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Naturgy celebra unas cifras que le han supuesto superar por primera vez los 2.000 millones de euros de beneficio, ganó 2.023 millones exactamente, y que se explican, entre otros factores, por una mayor producción de los ciclos combinados tras el apagón del 28 de abril, la conocida como operación reforzada, que ha hecho que la generación de electricidad usando gas aumente más de un 33%. El presidente
de la empresa, Francisco Reynés, al que escuchábamos antes, ha destacado además la importancia de estos resultados récord en un momento de gran incertidumbre geopolítica. Reynés, por cierto, ha sido renovado hasta 2030 por el Consejo de Administración, un gesto de claro apoyo tras los últimos movimientos en el accionariado de la empresa y los rumores de guerra interna. Pablo. Gracias, Adela. Unas cuentas que no han terminado de convencer a las bolsas porque la compañía termina perdiendo más de un 3%, aunque eso no empaña hoy al IBEX 35, que ha revalidado máximos históricos. Edu Hernández, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Sí, el selectivo español ha vuelto a marcar un nuevo máximo histórico, 18.197 puntos, después de anotarse una subida de más del 1,3%. En el lado de las ganancias, hoy ha sido el sector de construcción e infraestructuras el que más ha terminado avanzando. ACS y ArcelorMittal suben más de un 4%. A estos valores les sigue Indra, que se anota casi un 3,6% a su favor. En el lado de las pérdidas, más allá de Naturgy, el valor que más ha sufrido hoy es AENA, que ha presentado más detalles sobre su nuevo plan de inversiones que sigue sin convencer a las aerolíneas. El verde tiñe también el resto de índices europeos. España es quien lidera la sesión de hoy, aunque le siguen de cerca la referencia Eurostoxx y la bolsa italiana. Ignacio Cantos, director de inversiones en ATL Capital. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, llevaba unos días flaqueando el IBEX 35, pero hoy vuelve a alcanzar un nuevo máximo histórico. No sé hasta dónde aguanta esta escalada. Bueno, estamos viendo claros flujos de diversificación desde el mercado americano hacia los mercados internacionales en general, y uno de los puntos de destino está siendo la bolsa española. Si además en eso vemos que también parte de los fondos están yendo al sector financiero, cuyo peso en la bolsa española es muy importante, pues yo creo que también se refleja, ¿no? Decíais que los mejores del día eran España, Italia y Eurostoxx, donde el peso de la banca es más alto que en proporción a otros índices como el alemán o el francés, ¿no? Y el otro punto de atención, Ignacio, está hoy en el petróleo. Está subiendo ahora mismo en torno a un 3%, lo tenemos ya casi en los $70, todo por esas tensiones entre Irán, entre Estados Unidos. No sé si esto es un repunte puntual o tenemos que preocuparnos. Bueno, yo creo que lo más normal es que sea un repunte puntual. Estamos, si uno mira un gráfico del petróleo de los últimos probablemente 18 meses, hay una banda muy clara entre los 60 y los $70 que puntualmente pasa para arriba y alguna vez lo ha hecho para abajo, pero tenemos una cierta estabilidad en torno a 70. La demanda es verdad que sigue firme y un mundo que crece al 3 pues necesita petróleo, pero tampoco los 70, incluso si llegara a 75 todavía es para preocuparse. Podría poner algo de presión a los índices, sobre todo en la parte de la inflación, pero bueno, tenemos una Europa muy bien anclada por debajo del 2 y con probabilidades de que vaya incluso algo más abajo en estos primeros meses de 26, por efecto base, y en Estados Unidos también la estamos viendo bajar y ya se está alejando. Entonces, hombre, algo de presión podría poner si vemos un petróleo cercano a los 80, pero ahora todavía no creo que sea momento de preocuparse, y cualquier noticia que vaya en el sentido de que se entiendan, pues seguramente lo bajaría algo. Y de nuevo, Ignacio, con toda esta incertidumbre que comentábamos, también con las tecnológicas, bueno, dándonos algún susto en Estados Unidos, no sé dónde tenemos que apostar. Bueno, pues estamos viendo ese proceso que los americanos llaman broadening, que en el fondo quiere decir desconcentración, por decirlo así. Vivimos un año donde las famosas 7 magníficas, donde todo el dinero iba para la tecnología y el peso en los índices de estas compañías fue el máximo prácticamente histórico, y sin embargo ahora lo que estamos viendo es eso, que el mercado está fijándose en todo lo que hay más o menos alrededor, y eso incluye a otros mercados fuera de Estados Unidos, etcétera, y al revés, y saliendo de alguna manera de Estados Unidos. Eso no es malo, sobre todo si se produce con un mercado americano lateral bajista, pero tampoco suave, y sin embargo es mucho dinero entrando en otros mercados, también los mercados asiáticos, los emergentes, y eso al final supone algo más equilibrio en la inversión, ¿no? Y menos riesgos, con lo cual si lo hace de forma pausada o tranquila y no de golpe, pues si lo hace más de golpe producirá tensiones en todos los mercados, claro. Pues Ignacio Cantos, director de inversiones en ATL Capital, muchas gracias, buenas noches. Gracias a vosotros y muy buenas noches. Pues hasta aquí hora 25 de los negocios, el día en que hemos analizado el posible, y de momento solo posible, cambio de ciclo en el mercado de la vivienda.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.